Álgebra de Baldor, división, división de dos polinomios, ejercicio 226, numeral 12. Procedimiento. Pausa el video y lea cuidadosamente los pasos que se deben seguir para obtener el cociente de la división de dos polinomios. Ejercicio 12. Dividir este polinomio entre este otro polinomio. Estos polinomios tienen de particular que los exponentes son negativos y fraccionarios. Entonces yo escribo el dividendo en forma ordenada. Vamos a ordenarlo en forma descendente respecto de la x, y de esa misma manera ordeno el divisor. Como aquí todos los exponentes son negativos, el mayor término que contiene a la x es este, que es x a la 0. Entonces lo escribo 2 y a la menos 2. Los términos están disminuyendo de un medio en un medio. El que sigue es el que tenga x a la menos un medio, que no está. Entonces sigue x a la menos 2 medios, que es este, y dejo un espacio para el que falta, más x a la menos 1 y a la menos 1. Ahora sigue el término con x a la menos 3 medios, que es este, más x a la menos 3 medios y a la menos 1 medio. Menos 3 medios menos 1 medio da menos 4 medios, que es menos 2, entonces seguiría este, más x a la menos 2. Ahora en esta casilla escribo el divisor y ordenado de la misma manera, esto es en forma descendente respecto de la x. El mayor término que contiene la x es este, que tiene x a la 0. Le escribo ya a la menos 1. Después sigue con x a la menos 1 medio, este, menos x a la menos 1 medio y a la menos 1 medio. Y luego menos 1 medio da menos 2 medios, y menos 2 medios es igual a menos 1. Entonces sigue x a la menos 1 más x a la menos 1. Divido el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, teniendo presente la ley de los signos y la ley de los exponentes. Entonces aquí me da 2, ya a la menos 2 dividido ya a la menos 1. Cuando uno divide potencias de la misma base, al exponente del dividendo le resta el exponente del divisor. Menos 2 menos menos 1 da menos 2 más 1, menos 1. Se multiplica el divisor por este cociente. El polinomio resultante se resta aquí del dividendo. En la práctica lo que se hace es que se ubica cada término debajo de su semejante con signo cambiado. Cuando uno multiplica potencias de la misma base, se escribe la base común y se suman los exponentes. 2y a la menos 1 por y a la menos 1 da 2y a la menos 2, porque menos 1 más menos 1 da menos 2. Y aquí ubico menos 2y a la menos 2. Más por menos menos yo voy a escribir más 2x a la menos 1 medio, aquí más 2x a la menos 1 medio, y a la menos 1 menos 1 medio. Menos 1 es lo mismo que menos 2 medios. Menos 2 medios menos 1 medio da menos 3 medios. Entonces lo ubico por acá. Más 2x, perdón, ese va a quedar es aquí, pero yo no he terminado de escribir acá, que me dio y a la menos 3 medios, entonces ubiquémoslo acá. Este por este da más 2x a la menos 1 y a la menos 1, yo escribo menos 2 debajo de este, aquí no me quedó bien, pero 2x a la menos 1 y a la menos 1. Hacemos la línea y reducimos términos semejantes. 2 menos 2 da 0, aquí da 2x
a la menos 1 medio, y a la menos 3 medios. Este con este son semejantes. 1 menos 2 da menos 1. Menos 1, x a la menos 1, y a la menos 1. Bajo el siguiente, que es más x a la menos 3 medios, y a la menos 1 medio. Continúo dividiendo el primer término de este resto entre el primer término del divisor. Entonces se obtiene más 2 x a la menos 1 medio, y a la menos 3 medios dividido y a la menos 1 da y a la menos 3 medios menos 2 medios, o sea, menos 3 medios más 2 medios, y eso me da y a la menos 1 medio. Multiplico el divisor por este término y el resultado lo resto aquí de este polinomio. Aquí me da 2, yo voy a escribir menos 2, x a la menos 1 medio, y a la menos 1 medio por y a la menos 1, menos 1 medio menos 2 medios da menos 3 medios. Cuando se multiplican potencias se escribe la base común y se suman los exponentes. Y a la menos 3 medios. Más por menos da menos. Yo voy a escribir más. 2 por 1, 2. X a la menos 1 medio por x a la menos 1 medio. Eso me va a dar menos 1 medio menos 1 medio. Da menos 2 medios menos 1. Entonces yo escribo más 2 x a la menos 1 y a la menos 1 medio por y a la menos 1 medio, y menos 1 medio más menos 1 medio, menos 1 medio menos 1 medio, menos 2 medios, queda menos 1. Este por este me da más 2, yo escribo menos 2 x a la menos 1 medio por x a la menos 1. Yo menos 1 lo puedo escribir como menos 2 medios, y menos 1 medio más menos 2 medios da menos 3 medios, x a la menos 3 medios, y a la menos 1 medio. Hago una línea y reduzco términos semejantes. 2 menos 2 da 0, aquí menos 1 más 2 da 1, x a la menos 1, y a la menos 1. Menos 2 más 1 da menos 1, x a la menos 3 medios, y a la menos 1 medio. Bajo el último término, que es x a la menos 2. Divido el primer término de este resto entre el primer término del divisor. Al dividir se cancela y menos 1 con y menos 1 y me queda x a la menos 1. Entonces escribo aquí más x a la menos 1. Ahora multiplico el divisor por este último cociente y el resultado lo resto aquí de su semejante. Entonces primero me queda menos x a la menos 1, y a la menos 1. Aquí me va a quedar menos, yo voy a escribir más x a la menos 1 por x a la menos 1 medio. Coloco la x y sumo los exponentes. Menos 2 medios menos 1 medio da menos 3 medios. X a la menos 3 medios, y a la menos 1 medio. Este por este da más, yo escribo menos x a la menos 1 por x a la menos 1, x a la menos 2. Menos 1 da menos 2. Hago esta línea y reduzco términos semejantes. 1 menos 1 da 0, menos 1 más 1 da 0 y más 1 menos 1 da 0. Así que el último residuo es 0. De tal manera que la división exacta es exacta y este es el cociente que se obtiene al dividir este polinomio entre este otro polinomio. Así que nos dio 2y a la menos 1 más 2x a la menos 1 medio por y a la menos 1 medio más x a la menos 1.
Ahí termina la solución de este ejercicio. Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online, me pueden contactar por alguno de estos medios. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender.